Hola, ¿qué tal? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. El día de hoy me complace presentarles a un gran amigo, aparte de amigo, un gran maestro que en todo este tiempo me ha acompañado en muchas experiencias, en muchísimos casos, y se los presento el día de hoy con ustedes, el doctor Roberto Sánchez Garza, cirujano bucal, en especialista en cirugía bucal, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, doc, el cual es de la cirugía guiada relacionada a los implantes, lo cual es un tema que ahorita en la actualidad está muy en la actualidad enfocado al área de cirugía, pero que es un tema cuando también los doctores no están muy adentrados y pues les gustaría saber cómo empezar, qué cosas se requieren para poder trabajar y adentrarse en todo esto. Así que, pues Doc, bienvenido. Me da mucho gusto presentarlo en nuestro primer episodio y de verdad estoy muy emocionado de que esté aquí presente con nosotros. No, al contrario, Osmar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí contigo. Y bueno, desde luego apoyándote en tus proyectos. Te he visto crecer mucho en la odontología. Tengo varios años ya de conocerte y desde que eras un chavillo que todavía no tenías ni bigote, yo creo. Sí. Pero ya andabas ahí muy inquieto, metido en cuestiones digitales. Y bueno, pues hay que apostarle a los jóvenes hoy día, ¿verdad? Yo siento que la odontología digital pues llegó para quedarse, Claro, ya no va para atrás, ¿verdad? Al contrario. Y te deseo mucha suerte en este proyecto nuevo que traes y muchísimas gracias por la invitación. claro que sí, Aquí Doc. estamos para servirte. Muchísimas gracias a usted. Pero bueno, Doc, hablando ya un poquito más adentrándonos el tema, yo creo que es importante tocar desde las bases de, pues, cómo empieza todo. Tener que entender sobre todo un término de que qué es la cirugía guiada, porque muchos pueden pensar o la gente puede relacionar que cirugía guiada puede ser relacionada a otro tipo de cosas, pero cirugía guiada ahorita en la actualidad relacionada a la odontología digital ya está enfocada a muchas especialidades como periodoncia, en el área de implantología o en el área de cirugía en especial, pues yo creo que hay que entender, identificar cuál es la diferencia entre cada una. Así que, Doc, pues yo creo que podemos empezar primero por esa pregunta, o sea, ¿qué es la cirugía guiada en este caso en torno a los implantes, relacionada a los implantes, Doc? Ok. Ajá. Bueno, creo que la pregunta es así como que un poquito extensa, ¿verdad? Quisiera comentarte algo primero que yo quisiera, y en una plática que tengo de hecho, le trato de quitar la palabra cirugía. Ujú. Porque cuando hablas de cirugía, la gente se asusta, la gente lo primero que ve es sangre, lo primero que se imagina es trauma, es dolor, ¿verdad? Yo creo que si cambiamos un poquito el término, y estoy tratando de hacerlo así, de hecho mi plática sí lo hace, es de hacer colocación guiada, porque la colocación guiada nos da la oportunidad de ser menos violentos con el paciente, de ser un poquito más menos invasivos en el organismo. Y de hecho, en el bracket que tenemos para cuando vamos a hacer una colocación guiada, Ok. trato de quitar el bisturí. Lo tengo por ahí escondidito para que no se vea y no trate de utilizarlo, ¿verdad? La vida me ha llevado poco a poco, ahora más inmerso en la parte digital, pero creo que mi curva de aprendizaje, obviamente, pues primero fue a mano alzada, primero fue de colocar implantes protésicamente guiados, que tuvieran inclinaciones adecuadas, que tuvieran profundidades adecuadas para después venir una prótesis, etcétera. Entonces, cuando llega la colocación guiada, para mí ya tenía la experiencia quirúrgica, entonces para mí fue como que más fácil, ¿verdad? Más fácil entender qué es lo que estábamos haciendo. Obviamente que pues no es lo mismo operar, por decir de alguna manera, o intervenir a un modelo virtual en una computadora a Claro. realmente ya tener al paciente, Sí, ¿verdad? claro, claro. Pero creo que tu pregunta va enfocada en que nosotros ahora como odontólogos tenemos que voltear a ver la parte digital y en la colocación de implantes, pues ha sido un avance significativo para poder ser, te vuelvo a repetir, menos invasivos con el paciente. Eso le gusta al paciente, eso le cae muy bien, ¿verdad? De hecho,
va un poquito más allá. La experiencia de la colocación guiada es que las personas que no tienen dentro de su pregrado o incluso su posgrado una preparación quirúrgica, como puede ser un protesista, como puede ser un odontólogo general, no tienen esa preparación quirúrgica que te da una especialidad, Claro. que se atrevan ahora con la colocación guiada a colocar un implante, porque realmente no hay una cirugía per se, ¿verdad? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, claro que sí. De hecho, Ujú, tocó ahorita un tema muy importante que también me llamó mucho la atención, en el término de en cuestión de saber y entender cómo antes también, pues, todos los la gente que se dedica a hacer la colocación de los implantes empieza por colocar implantes de mano alzada. Y el proceso y el protocolo para realizar esto, pues, todos buscamos que nuestro implante esté colocado de una manera protésicamente, ujú, para también pensar en la futura rehabilitación de este implante. Así que, claro. pues, tengo entendido que hay de casos a casos, hay casos donde sí se puede, hay casos donde tenemos que Correcto. buscar todavía otro tipo de Sí. aditamentos para poder corregir este tipo de cosas. Y pues, Doc, en este caso paso con la siguiente pregunta: ¿cómo es que usted se adentra o cómo inicia usted usar la guía quirúrgica para los implantes en este caso? O sea, ¿cómo Ujú. usted se adentró en esto? Bueno, siempre he tenido la inquietud de apoyarme de los sistemas computacionales en esta parte, ¿verdad? La parte digital que nos llega a las manos. Fíjate que se batalló mucho porque las casas comerciales tienen que tener todo un set preparado para que tú tengas la facilidad de colocar un implante guiado. Sí, claro. O sea, no nada más es hacer una guía y diseñarla y imprimirla y dármela, sino tenemos que tener entendido que hay librerías especiales, hay casas comerciales que están con técnicas guiadas, ¿verdad? Entonces para mí fue como que insistir, insistir, insistir y te quiero comentar algo. Yo manejo muchos implantes, he manejado en mi vida muchos implantes, pero nunca lo había hecho de manera guiada. Llega a mis manos una marca, ¿verdad? Que lo manejó por muchos años no guiado, y cuando saca su kit, ¿verdad? Guiado, entonces para mí fue como que ahora sí, ya todo mi proceso va a ser guiado. Tengo más de 10 años haciendo CAD/CAM, sistemas digitales, pero en la parte de la rehabilitación, Okey, no tanto en la parte implantología. ni del diagnóstico, ni no tanto ni de la planeación. Okey, Obviamente, pues las guías yo creo que entran ahí en la planeación. Entonces, yo creo que cuando llega a mis manos, ¿verdad? La colocación guiada, la compañía tuvo que tener en el país un kit guiado, una librería en los principales software para fabricar, para hacer guías, diseño de guías y todo eso. Y te quiero comentar algo, no sé si sepas, pero fui la primera persona en México en colocar implantes guiados de la marca Hyosung en México. no, no sabía, no Así, tenía de hecho, conocimiento de eso. literal, bajó el kit del avión, llegó Okey, de la Ciudad de México después de pasar todas sus COFEPRIS y claro, todo claro. eso, y yo ya estaba así con los guantes puestos como Sí, para, órale, ¿dónde está el paciente? llegó directo Buscamos un usted el paciente, kit. llegó directo del aeropuerto casi, Sí, casi, y tuve la oportunidad de hacer eso. Entonces, al principio me sentí un poquito incómodo porque la cirugía o la colocación guiada es a ciegas. O sea, tienes que confiar 100% en lo que se planeó antes para luego, con los ojos cerrados casi, poner un implante, ¿verdad? claro. Entonces, es una técnica a ciegas. Tú estás confiando totalmente en una guía que pones, ¿verdad? Pero esa fue mi experiencia. Entonces yo brinqué de lo análogo, de la mano alzada, a lo digital, pero fue un proceso. No, Claro, no fue así como que ya está aquí. A mí nadie me lo enseñó. No tuve un maestro que me dijera, mira, así tienes que hacer esto, ¿verdad? Nada más leí el protocolo de la compañía para ver qué fresa iba primero y qué drill y todo eso, cómo se colocaba, pero me tocó aprender de pionero, ¿verdad? sí, Haciendo claro. esto y me he sentido muy a gusto, Y, por muy, ejemplo, muy a Doc, gusto. en cuestión de tocando un poquito ese tema, digo, como le comenté ahorita, yo creo que todos los doctores empiezan, pues, colocando sus implantes a mano alzada. Y en la escuela, al menos nos enseñan a nosotros que las primeras guías quirúrgicas son de plano existen, pues, diferentes tipos de guías.
que son restrictivas, no restrictivas, semi-restrictivas, y pues ha sido como ese avance y es algo como que muy importante tocar Sí. de que qué tanto ha avanzado la tecnología, así como también en la vida normal, desde cómo ha avanzado un teléfono, cómo han sacado pantallas y televisiones más innovadores, más nuevos, con tecnología más innovadora, así también enfocándolo un poquito en el área dental y hablando del área de los implantes, o sea, cómo de antes una guía nada más te servía para empezar con el primer fresado, ahorita que ya te ayuda a hacer todas las osteotomías con todos los fresados, con las diferentes fresas. Así que, ¿de qué nos habla esto? De que ya ha habido un avance muy extenso enfocado en los implantes. Y digo, yo todavía me da mucha curiosidad qué va a pasar todavía más adelante, de 10 a 15 años, qué va a sacar. O es más, yo creo que ni tanto. De aquí a en 5 años, ¿qué tanto avance podría haber? Y de hecho, yo creo que sería importante también tocar otra pregunta de que llega su paciente a la consulta, ¿cómo sabe identificar cuando un paciente tiene que realizarse por medio de una guía quirúrgica y cuándo no? Ok. En su caso, ¿cómo toma ese criterio para definir de que, bueno, este caso yo lo voy a hacer guiado y este caso no lo voy a hacer guiado? ¿De Sí. qué depende, Doc? Bueno, depende de que el paciente sea candidato a la colocación guiada, porque no todos los pacientes son candidatos, ¿sí? Claro, Hay a veces mucha restricción de espacios, en el nervio dentario en la parte inferior, el seno claro, maxilar en la parte superior. Hay ciertas limitantes, ¿verdad? Y creo que poco a poco hemos ido desarrollando un protocolo más establecido para decir estos pacientes son candidatos y estos pacientes no son candidatos. Pero la cirugía o la colocación guiada no es para todos los pacientes, claro. ¿sí? Em, Creo que haciendo un buen diagnóstico te va a dar herramientas suficientes para después hacer una buena planeación del tratamiento. Y ahí es donde entra. Algunas veces, primero hago la evaluación del paciente y luego le comento de la colocación guiada, ¿verdad? Porque si le comento de la colocación guiada y sucede que ese paciente no es candidato a la colocación guiada, se va a decepcionar o va a decir, no, ya no me lo quiero Claro. hacer Sí, sí, sí. porque usted me dijo así o asá. Entonces procuro guardarme esa parte, ¿verdad? Diciéndole al paciente, déjame lo evalúo, déjame ver qué es lo que podemos hacer. Y cuando se lo expongo al paciente, obviamente que le cae, pues, muy agradable la noticia de que podemos hacerlo de manera guiada. ¿Qué tiene la cirugía o la colocación guiada a diferencia de la mano alzada? Pues que es menos invasiva, no hay una incisión per se, eh, la, la, este, no hay menos sangrado en la intervención, hay menos dolor posoperatorio, hay menos inflamación. Y esto pues conlleva a algo grato para el paciente. A nadie le gusta que le hagan algo en la boca y que duela y que se inflame y que sangre, etcétera, ¿verdad? Claro. Entonces creo que si tú encaminas a tu paciente en ese sentido, puede caerle muy bien al paciente, lo repito, ¿verdad? En qué momento lo hacemos? Pues hay que evaluar al paciente. Sería muy difícil decirte ahorita, estos pacientes sí, estos pacientes no. Es como que a base de experiencia, saber qué es lo que se puede hacer de manera guiada y lo que no. Por ejemplo, un segundo molar superior, es muy incómodo llegar a ese sitio. Ujú. Entonces ahí yo creo que la cirugía o la colocación guiada te cae de perlas porque el paciente abre la boca y tú a manos, Sí, con con los poquita ojos cerrados, apertura, ¡pum!, espacio. haces eso, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener una buena selección de esos Sí, yo creo pacientes. que como todo, en todos los tratamientos de todas las especialidades, pues la base, el primer paso es tener un buen diagnóstico Ujú. para de ahí planificar y identificar qué es lo que vamos a hacer y pues tomar sobre todo, tener un buen criterio para saber qué es lo que le vamos a decir. Pero suponiendo, ya tenemos en este caso, nuestro paciente es candidato para la cirugía, ¿qué requerimos nosotros para hacer una cirugía guiada? Ok. Hablando, tomando en cuenta las dos partes del área de la gente que la va a producir, la gente que la va a planificar Ujú. y en este caso, del lado del propio doctor, que es el que va a hacer la cirugía. Digo, hay muchos doctores que ahorita en la actualidad planifican todo, hacen el diseño de la guía y ellos mismos son los que empiezan a hacer su fresado y su colocación. Sí, Pero hay gente que también lo divide en dos. Hay gente que manda a estudios o lugares, a laboratorios digitales para realizar sus guías quirúrgicas y ya nada más para que el doctor llegue y haga su fresado en este caso. En claro. este caso, Doc, ¿qué es lo que se requiere? O sea, usted, por ejemplo, si usted las hace
o que las manden por fuera, en este caso hablando de que las haga por fuera, ¿usted qué le piden? O si usted las hace en su clínica privada, ¿qué es lo que le pide a la gente que les mande que requiere la guía quirúrgica para usted poder planificar y hacerla? Claro. Mira, afortunadamente, yo me he preocupado por tener todo, de mi mano, en mi consultorio, ¿verdad? Eh, pero bueno, primero te voy a explicar qué se necesita y luego cómo puedes, interactuar con un laboratorio. Se necesita un buen, estudio, tomográfico, un buen combin, ¿verdad? Esa tomografía nos da mucha información de cantidad de hueso y calidad de hueso. De hecho, se necesita para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Independientemente que lo vayas a hacer guiado o no, el paciente ocupa hoy día, es como que hasta un tema ético, el que no pidas un combin, Claro. ¿verdad? Entonces pedimos un combin. Ese combin nos va a arrojar un archivo, ¿verdad? Que se llama DICOM. Este archivo es necesario para poderlo exportar, por un lado. Por otro lado, tienes que tener al paciente con una impresión análoga, ¿verdad? Donde tomas una impresión con algún material plástico o haces un escaneo de la boca del paciente directamente. Intraoral. Entre menos procesos tengas o entre menos, eh, ¿cómo te diré? El error de una guía puede estar dividido en varias partes, ¿verdad? Pero uno de los mayores errores que tenemos en las guías es pasar la información de un lugar a otro. Entonces, si tú tomas una impresión, a lo mejor no se corrió adecuadamente, el yeso tuvo una contracción, ya empiezas a tener fallas en el proceso. Si tú escaneas directo en boca, ese escaneo, ¿verdad? Va a provocar también un archivo que se llama STL, y ese archivo, lo puedes sacar también de un modelo que hiciste tu impresión de alginato, no, perdón, alginato no utilizamos, Sí. plásticos, ¿verdad? Siliconas. Ajá. Siliconas, polivinilsiloxano, etcétera. Ujú. Entonces sacas un modelo en yeso. Yo, por ejemplo, en mi laboratorio tengo una máquina que saca las burbujas por vacío. Claro. Entonces te sale el yeso mucho más fiel. Y luego se pone en un escáner de laboratorio y este escáner va a escanear esta parte y ese también te da el archivo STL. ¿Ok? Entonces lo puedes sacar de un modelo o lo puedes sacar directo en boca. Ese archivo STL se exporta igual, ¿verdad? Y se mete en un software. Hay diferentes softwares. ¿Puedo decir marcas? Sí. Sí. Adelante. TreeShape, la marca TreeShape, esa yo la utilizo, ¿verdad? Es un software en el cual puedes recibir esa información del combin, el DICOM y el STL y lo exportas ahí y lo empatas. Quiere decir que Como un match. un match, haces match el modelo la parte ósea, ¿verdad? Y entonces ahí ya tienes representado el hueso, la encía y los dientes. Las guías pueden ser soportadas por dientes o pueden ser soportadas por mucosa Por o mucosa. pueden ser mixtas, ¿verdad? Ok. Pero las más exactas, obviamente, pues son por dientes, porque los dientes no se mueven. La Claro. mucosa a lo mejor puede tener. Baila todavía poquito. Exacto. Ajá. Pero se saca esa información y el software tiene diferentes librerías de implantes de la casa comercial que tú quieras. Eh, Escoges tú el implante que vas a colocar ahí, dependiendo las medidas que tengas, etcétera. Y lo primero que se hace en el software es un diente. Ahorita hablábamos de que la colocación guiada te daba un poquito más de posibilidades de hacer una buena prótesis. Claro. Obviamente, lo primero que te arroja el sistema es hacer un molar. Vamos a hablar de un molar, ¿ok? Y entonces vas a centrar el implante según dónde va la corona. Porque algunas de las veces, si eran los errores que se cometían a mano alzada, que se colocaba el implante, porque una persona lo colocaba y otro lo rehabilitaba, y entonces el que lo colocaba decía, pues es que ahí había hueso. Sí. Sí, pero está viendo para un lado que protésicamente me dificulta mucho la obtención de esa prótesis. Entonces, este sistema te da primero el molar y de ahí trabajas en reversa hasta llegar al implante, ¿ok?
Entonces, cuando tienes este sistema, ¿verdad? Puedes producir el sistema te arroja el diseño de la guía y luego se manda ese archivo, no me acuerdo ese archivo cómo se llama. El archivo STL es para STL, mandar es también imprimir. STL, Sí, ok. claro. Ese lo exportas a una impresora de resina, que las impresoras me ha tocado ver también evolución en las Claro, impresoras. sí. En tan corto tiempo hay generación y generación y generación. Entonces hoy día la resina es biocompatible porque es un tema de salud, ¿verdad? Sí, Que no eso también es... es algo muy importante a tocar porque ya ahorita existen muchos tipos de resinas y también de insumos Gracias. para poder trabajar. En este caso, digo, me ha tocado una experiencia y también en mis pláticas que he dado, lo comento, existen tanto procesos aditivos y procesos sustrativos. ¿Cuáles vienen siendo? El proceso aditivo viene siendo en el área de la impresión 3D, que ahorita ya en la actualidad, ya las marcas comerciales de impresoras 3D sacan sus propias resinas especiales para eso, porque encontraron que los dentistas utilizan las resinas y encontraron un nicho donde se está cada vez ampliando cada Ampliando vez más más. y sacan diferentes tipos. Yo lo que al menos recomiendo, hay muchos doctores que no están de acuerdo, pero desde mi gusto personal, porque también hay literatura que aprueba eso, en donde es siempre mejor utilizar una resina biocompatible que esté certificada. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo de tener esa guía quirúrgica en la boca, llega a causar una cierta irritación en nuestros tejidos blandos, que es obviamente lo que no queremos. Sí. Una vez a mí me pasó, pues malamente también por no tener cuidado, estaba manejando una resina y pues por no tener cuidado, no tener protección, pues por accidente, pues me agarré los ojos y sentí una irritación, esa fue una, pero la otra que me da un poquito más de risa es que pues manejé en este caso resina, según yo me había limpiado muy bien mis manos, según yo, pues total fui a comprar unos chetos, una comida, unos fritos. ¿Y qué pasó? Pues al final pues los dedos quedan como pues con Grasositos. grasositos, con el polvito de las papas, de las Sí. frituras, ¿no? Pues ahí iba, me chupé los dedos y pues, híjole, de verdad horrible el sabor, no se lo recomiendo Claro. a nadie. Pero a lo que iba con esto es que es importante saber de que este tipo de resinas no son lo mejor para ponerlo en boca. Hay mucha gente que hace pruebas, los famosos try-ins para hacer carillas y todo, pero en cuestión para hablar un poquito de las guías, sí yo creo que debe ser muy importante tener ese tipo de certificación y ese tipo de material que sea biocompatible con la cavidad oral, porque si no corremos ese riesgo, que no, a lo mejor no afecta la colocación del implante, pero puede existir una cierta irritación. Ahora, eso es del área del proceso aditivo de la impresora. También hay gente que tiene la facilidad de que no le gusta la impresora porque no le mueven, no tiene conocimiento o simplemente no quiere tener una impresora, pero tiene una fresadora de ejes, en este caso que sea de discos. También se pueden hacer guías Sí, pero quirúrgicas. eso es un poco más costoso. Claro, pero hay gente que también ya tiene ese tipo de equipo. Digo, hay Ok. gente que prefiere mil veces, ya tiene la opción de adquirir la fresadora, adquirir una impresora. Por regular, la impresora la adquiere el que apenas quiere empezar a adentrarse en lo digital. Ujú. Y la fresadora es gente que ya tiene mucho flujo de trabajo. Así que, ¿cómo es del área del proceso de la fresadora? Que viene siendo el proceso sustractivo en este. Es por medio de un disco acrílico transparente, se fresa la guía. ¿Qué ventajas y desventajas veo yo? En cuestión, sí puede ser un poquito, creo yo que te puede rendir un poquito más la resina que el disco, porque el disco aproximadamente dependiendo te llega a ser de 2 a 3 guías quirúrgicas, dependiendo el tipo de guía Sí. y dependiendo cuántas vayamos a fresar. Sí, pero fíjate, en ese punto es siempre importante tú como dentista buscar procesos que sean buenos, Claro. pero que sean al mismo tiempo asequibles, porque si tienes una guía muy costosa, pues a lo mejor para un solo implante, pues quizá como que no se justifica. Sí, todo va dependiendo. Entonces, dependiendo de eso, ¿verdad? Pero para terminar la pregunta, Ujú. este, tenemos entonces ya una impresora donde sale este producto y se la colocas al paciente y sin hacer cirugía, como ahorita dijimos, se coloca el implante, ¿verdad? Eso es en todos los casos. Si tú no tienes una impresora, no tienes el software de implantes, no tienes un escáner, no tienes un combín en tu oficina, pues bueno, puedes mandar a hacer estos procesos, ¿verdad? Y hay diferentes laboratorios digitales que se dedican
a fabricarte esta guía, ¿verdad? Casi siempre estos laboratorios digitales, pues son laboratorios nuevos, porque todo lo que se utiliza ahí, softwares, computadoras y todo eso, pues realmente antes no existía, ¿verdad? Claro. Este tipo de proceso, pero eh, ahorita no hay excusa. Entonces volvemos a la pregunta, ¿verdad? Y digo, si tienes las cosas, hazlas con lo que tú tienes. Y si no, te invito a que lo tengas poco a poco, ¿verdad? Puedes ir comprando este tipo de equipos. Y también, si no lo tienes y quieres ya meterte de lleno a la colocación guiada, a la cirugía guiada, pues utilizar estos laboratorios digitales. La idea es que todo mundo esté haciendo ya colocación guiada, que es eh, mucho mejor, es más eficiente que cuando lo hacíamos de manera análoga, Sí, ¿verdad? claro. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que va un poquito relacionada, ahorita la mencionó también, y viene siendo la de que la odontología digital llegó para quedarse. Y también otra que a mí me gusta mucho utilizar es que la odontología digital está al alcance de todos. Nada más hay que buscar la manera de cómo Ujú. solicitar este pues, tipo de apoyo o buscar la manera de cómo acercarnos a ella. De hecho, en mi caso, pues yo soy de la gente que es del lado del laboratorio que manda guías quirúrgicas para trabajar con diferentes doctores. Y pues en este caso, todo lo que mencionó es lo que yo pido. Nada más de repente también sí es bien importante tocar, Doc, que de esos archivos que mencionamos anteriormente, el archivo STL y el archivo de DICOM, sean de una muy buena calidad. Claro, ¿Por qué? Hay sus pequeñas excepciones, pero nosotros lo que queremos es que sea lo más fiel posible a la boca de nuestro paciente, a la cavidad oral. Y cuando hablamos en este caso de la tomografía, que sea una tomografía que esté bien tomada. ¿Por qué? Porque obviamente pensamos y buscamos que nuestro implante esté colocado bien protésicamente, haciendo énfasis en qué, en que yo si quiero voy a colocar un implante en una arcada inferior, a lo mejor un molar un 1,6 o perdón un 4,6 por así decirlo. ujú, ¿Qué es lo que yo quiero? También buscar la relación entre mi arcada antagonista. ¿Cómo lo voy a hacer? Con al menos un combin también que sea de ambos maxilares, ¿verdad? claro. También, ¿qué pasa? De repente llega a existir este problema en donde diferentes centros radiológicos, como nada más es muy sencillo mandar al paciente a que se tome la tomografía, el combin, de repente la misma gente que está ahí todavía no tiene como ese conocimiento o ese tipo de especificaciones y hay que ser todavía como que bien específicos de qué es lo que queremos en cuestión de que si yo quiero una tomografía, me gustaría que esa tomografía no tenga ruido, no tenga destellos, digo, hay sus limitantes, Claro, claro. también Pero sus se puede detalles. lograr. Claro, o sea, como por ejemplo, ¿cuál? Un paciente que tenga rehabilitación, coronas metal porcelana, pues es algo todavía complicado Sí, porque por el mismo metal se se estalla. estalla y se hace ruido, así que es algo que también es importante mencionar, Doc. Ujú, Y pues yo creo que pasando a la siguiente pregunta es, claro, yo creo que también es importante entender que la cirugía ya también científicamente ya está bien refutada o está bien planificada y estructurada en la literatura. Ya muchos doctores de talla internacional, periodoncistas, rehabilitadores o cirujanos que se dedican a la colocación de implantes, ya tienen como respaldo el saber de que ya está también bien apoyada la cirugía guiada por medio de artículos. Así que, Doc, pues no sé usted qué me pueda decir, o sea, también relacionada a los artículos, a la sí. literatura. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Es más exacta que la colocación a mano alzada? ¿Es menos exacta? ¿La recomienda? ¿No la recomienda? O sea, ¿qué tanto puede variar? ¿Qué nos dice Claro. la literatura con respecto a esto? Hay mucha evidencia científica. Afortunadamente hay muchas personas que se dedican a hacer documentos de A la de investigación. la investigación y este tipo de cosas, ¿verdad? Yo he leído bastante y al principio yo creía que era muy exacta y luego empecé a leer más artículos y entre más artículos lees como que menos, como que dices, no, ya no quiero saber Sí, más, claro. porque a veces cuando tienes más conocimiento de las cosas, más dudas. O sea, en lugar de decir, yo tengo más confianza en esto porque he estudiado y he leído, entre más sabe uno de un tema, más difícil se te puede hacer confiar al 100% por estos pequeños cambios que hay. Claro. Por ejemplo, te platico de algunos artículos que yo he leído y que tengo por ahí muy a la mano. De hecho, en mis presentaciones los expongo, que no es tan exacta. Yo siento que si tú le das a un niño unos palitos y le dices, pon este palito igual que los demás.
pues lo va a poner, ¿verdad? Y si lo ves en otro sentido, en sentido mesiodistal, pues también vas a ver los molares inclinados en una posición, pues el implante lo tienes que colocar en esa posición. Claro. El secreto de la colocación guiada está en la profundidad. ¿Qué tan profundo, qué tan a la cresta tienes que dejarlo? Si lo dejas a nivel crestal, subcrestal o infracrestal. Y ahí está la ciencia de esto, ¿verdad? Esa parte casi no batalla en las guías, casi es exacta, la profundidad. Pero la desviación apex, la del ápice Ujú. donde termina el implante, sí puede variarte unos buenos Unos grados y cuantos micros. dependerá de que la guía no bajó adecuadamente, de que la guía no sentó bien o juega un poco, y entonces tú estás colocando una fresa y se apoyó en una posición y cuando vas a poner el implante la pones en otra posición. Fíjate que yo he hecho pruebas en donde me califico a mí mismo, hago mi planeación en el software y después de operar al paciente le hago una tomografía y luego empato las dos Ok. para ver qué tan exacto fue la planeación o qué tan igual fue la planeación de la colocación. Y al menos en los casos que yo he hecho esto, me ha ido bien, pero sí tiene cierta desviación. Entonces, yo siento que en este punto, a lo mejor hay dos errores que podemos cometer. Los errores físicos, como son una mala impresión, un paciente que se movió y no hiciste bien tu escaneo, o hiciste un escaneo con un escalón porque se te apagó el equipo y porque seguiste, no lo sé, pero puedes tener esa parte física y luego la otra parte es la parte donde los sistemas también pues tienen un grado de error, ¿no? Entonces, si juntas dos, pues ya tuviste una desviación bastante considerable. Si te refieres a la colocación guiada con respecto a la de mano alzada, obviamente que la colocación guiada es más exacta. La otra, tú estás ahí viendo el sitio quirúrgico y estás tú angulando según el antagonista, según tu línea, este, tu surco fundamental, que salga la chimenea por el centro, pero no hay hueso suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, es muy exacta, pero tiene sus Limitantes. limitantes y a veces puede tener una ligera diferencia. Y bueno, la otra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? Ya lo coloqué guiado y no me quedó donde yo lo había planeado, pero es rehabilitable el implante. Entonces no pasa nada. No por eso hay un fracaso en el tratamiento. Simplemente no me gusta que el implante se vea un poco salido de donde yo lo planeé, pero no quiere decir que no vaya a funcionar. Eh, Me pasa poco, pero sí llega a pasar y es cuando la guía no bajó o algo. Otra cosa que me puede pasar y que lo veo como una desventaja es que a veces haces un escaneo directo en boca, tomas un combin, exportas los archivos, como lo platicamos ahorita, haces tu guía, tu planeación, y cuando sale la guía no hay nada para probarlo, Sí, ¿sí? sí, claro. Entonces vas directo, le esterilizas y todo eso, y cuando llega la cirugía, tiemblan las piernitas así, ay, sí quedó, porque si no, está bailando, pues ahí puedes agarrar una fresa y puedes ya imaginarte que tu colocación no va a ser al 100% de la planeación, pero sucede poco. Y algunas veces la guía no baja, no, simple y sencillamente no baja nunca la guía. Entonces se me hace más difícil cancelar al paciente y decirle que luego viene, entonces pues lo hago a mano alzada. Y si no voy a hacer una incisión, pues mejor, si hay suficiente hueso, pero son un poquito los detalles que nos han pasado. Yo creo que eso ya sería, entraremos, la última que nos mencionó fue, yo creo que sería como una de las complicaciones. De hecho, a eso también quería llegar. Ah, bueno, O sea, ¿qué ok. tipo de complicaciones también se pueden presentar al momento de hacer? Porque sabemos que, como usted me dice, es exacta la cirugía, puede ser exacta, pero también llega a tener sus ciertos limitantes. En este caso ya tenemos nuestro paciente, ya tenemos lo que queremos, en este caso la planificación ya la realizamos, ya tenemos nuestra guía. Ok, ¿qué llegó ahora? Llegó el momento de operar, de hacer la colocación del implante, pero me imagino que como todo pueden existir sus pequeñas complicaciones durante la cirugía, Sí. durante la colocación. Así que, Doc, ¿usted qué me puede platicar con respecto a qué tipo de problemas ¿Qué nos puede ha haber? pasado? Bueno, me han pasado afortunadamente pocas cosas, ¿verdad?
pero me suceden más complicaciones a mano alzada. Entonces volteo a ver más la colocación guiada. Pero a veces, como puede ser un primer punto, que la guía no baja o la guía juega. Y estás en medio de la saliva y todo eso, y no sabes a veces dónde ajustar la guía, ¿verdad? Claro. Si tienes un modelo, pues te puedes dar una idea. Y tratas de ajustarla donde tú crees, ¿verdad? Ese puede ser como que una complicación. Otra complicación es que se te rompa la guía. Me ha pasado que la tienes bien fija y donde metes la fresa, ¡pac!, truena. Se rompe. Quizá porque el diseño no estuvo adecuado, la colocación o el hole donde va a bajar la El implante. osteotomía, Ujú. donde va a hacer la osteotomía con los drills y la colocación final, pues sí te la va a dar, pero se hace muy delgada. Y bueno, también hay una curva de aprendizaje en esa parte. Claro. Hay en los sistemas, ¿verdad? Algunas aditamentos que le puedes tú agregar ahí en la guía, en el diseño, y hacerla más fuerte. Entonces hemos aprendido a hacer eso, pero también se me ha quebrado la guía. Este, otra complicación, que bueno, esto también es parte del equipo, que me dan una guía de otro paciente. Ok. Entonces la pongo y pues No, estoy no nervioso es ni porque de. no entra y luego me dicen, esa no es la otra. Bueno, pero Ok, lo puedo se tomar puede, como una puede complicación. variar, ok, pero Sí, sí es complicación, sí. sí. Otra es que bajas el implante, ¿verdad? Y lo vienes aprendiendo a base de prueba y error, pero yo antes con el drive de la pieza de mano, con eso bajaba todo el implante casi al 100%. Y luego cuando terminas, entró muy fuerte y el drive se atora en el implante y luego batallas para quitarlo. Entonces, ya como protocolo, yo meto el implante un 80%, dejo 20% afuera y eso lo termino con la matraca, con la Motor. matraquita que es me da dos cosas, me da exactitud y también me da un sentido de qué tan fuerte entró el implante. Si tenemos un buen torque de inserción y un buen torque de asentamiento, cuando ya el implante tocó su punto final, según el fresado que hiciste, puede ser de muchos newtons. Y acuérdate que, digo, fuera de los implantes y que la colocación guiada y mano alzada, el primer requisito para que un implante funcione y se osteointegre es que no tenga un micromovimiento dentro del hueso. Entonces, tienes que hacer un buen fresado y tienes que hacer una buena aseo del nicho quirúrgico y colocar el implante. Entonces, vas aprendiendo, ¿verdad? Esa es otra complicación. ¿Qué más recuerdo? Em, bueno, quizás si hay un sangrado donde hiciste la osteotomía, primero tienes que inhibirlo, porque tú haces tu fresado y estás viendo cómo la sangre emerge, ¿verdad? Del hole de la guía quirúrgica, y si tú colocas así el implante como tratando de provocar un tapón, ¿verdad? Puede venirse la hemorragia hacia otro lado. Entonces, primero tienes que controlar eso. Eso también me ha pasado. Y pues bueno, no ha sido tanto realmente. Los pacientes no se quejan tanto posoperatoriamente como cuando lo es a mano alzada. Sí, porque es menos invasivo. Yo he operado pacientes que los opero en la mañana y en la tarde se suben a un avión y se van de viaje. Ok. Entonces, está cambiando. Y eso la gente lo ve de una manera muy positiva, ¿verdad? Y ya no le temen tanto a la cirugía. Y Doc, por ejemplo, hablando un poquito ya de los sistemas de implantes, digo, existen muchísimas casas comerciales ahorita en el mercado Ujú. y pues cada uno de estas marcas de implantes tiene su propio sistema para colocación guiada. Guiada. Digo, mencionar, por ejemplo, y cada uno de estos también se diferencia. Me ha tocado ver porque me ha tocado trabajar con diferentes doctores que trabajan en este caso con Hyosen, Neodent, por mencionar algunas marcas Straumann y también pues JD, que son marcas que me ha tocado mucho trabajar. Y cada una tiene como que sus ciertas características y sus ciertas enfoques diferentes, ¿no? En este caso, cada uno, por mencionar a Hyosen lo que me ha tocado ver a diferencia de otras marcas como Straumann y JD es que Straumann, Hyosen, tiene como tal ya no requiere el slip, que el slip viene siendo la anilla metálica que en otros sistemas guiados se necesita. Sí. Y pues eso es algo que está muy padre porque también ya no, al momento de hacer el fresado o la osteotomía, ya no requerimos de un segundo objeto para poder
que llegue hasta ese tope. Digo, a diferencia de Straumann me ha tocado ver que sí requiere un slip, un anillo metálico, pero que también tiene diferente, que ellos trabajan por medio de anillos reductores. Y JD me ha tocado que nada más ocupan pues el puro anillo reductor. Digo, va variando, también depende mucho de la filosofía de la propia casa comercial. Me imagino que todo tiene un porqué. O sea, porque ellos ocupan nada más el slip, porque Hyosen no ocupa un slip. En este caso, porque Straumann ocupa slip y anillos reductores. O sea, todo puede variar. Así que, Doc, no sé, desde su experiencia, ¿qué tanto le ha tocado trabajar y usted qué recomienda Ok. también para poder trabajar de esto? Creo que en esa parte, Osmar, ha habido una evolución, así como todo, ¿verdad? Van evolucionando las casas comerciales. Si a mí como operador me das una caja simple, ¿verdad? Y me das una guía simple, pues todo es simple. Y te puedo decir de algunas casas comerciales que se requiere de una camisa que tú pones sobre esa guía y el slip, la parte, la anilla metálica, tú la pones Sí, el y anillo ocupas reductor. una mano y con otra mano estar Ajá. cambiando las fresas y todo eso, ¿verdad? A lo mejor tienes que soltar esto para cambiar el drill y seguir, ¿no? Hyosen, en mi muy particular comentario, ¿verdad? Te quiero decir que es una guía simple, es un kit simple y me gusta mucho. Entonces, si a mí me das a escoger, pues yo escojo esta casa comercial. Pero yo te aseguro que todas las casas comerciales van a voltear a hacer los sistemas más Más, simples y más más sencillo. sencillos, ¿verdad? El quitar el slip, pues bueno, hay un costo extra por el slip, acá no lo tiene. Se dieron cuenta que una guía bien hecha, ¿verdad? No necesita el slip porque el slip no cubre toda la circunferencia, todo el largo de la circunferencia de la guía, solamente una parte, ¿verdad? Que ahí la colocas. Entonces se supone que eso es tan exacto que hablabas hace ratito de las guías restrictivas o semi-restrictivas. Esta es súper restrictiva, no te deja No hay irte ningún para movimiento ni ningún nada. lado, ¿verdad? Siempre y cuando la guía esté bien puesta. Entonces, yo siento como experiencia que los slips metálicos van a tender a desaparecer. Las compañías están volteando a no usarlo para evitar un costo y para que sea más simple el sistema. Y la caja quirúrgica también, ahí sí necesitas topes, porque si no tienes tope, es muy difícil en Se un va la segundo fresa molar completamente. decir, este es de 11.5 y tienes que meter la fresa hasta esta línea, pues a veces batallas, ¿verdad? Para llegar a ese punto y puedes hacerlo un poco más o un poco menos. Yo siento que tiene que tener un tope, la guía tiene que tener un tope, ese tope al menos de fresado, ¿verdad? Para que tú puedas colocar bien tu implante. Entonces, todas las compañías van evolucionando, pero todas están, fíjate una cosa, todas están volteando a ver la colocación guiada. Claro. No hay ahorita una casa comercial que yo, al menos que yo conozca, que no tenga en su sistema la colocación o la cirugía Su kit guiada. guiado, sí. Sí, Y todos. Doc, ya para terminar, esta es una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Usted qué recomendaría o qué le aconseja a la gente para adentrarse en todo este mundo de la cirugía guiada y pues relacionado sobre todo también la odontología digital, que como ya mencionamos, llegó para quedarse completamente? Sí, Así claro. que, ¿qué mensaje le da a la gente que nos está viendo para que se acerquen en este caso a todo este mundo de la odontología digital y obviamente más enfocado a la cirugía guiada de implantes? Claro. Mira, yo he tenido la fortuna, porque quiero verlo de esa manera, de haber trabajado en la odontología, de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. No decirlo, que estoy viejo, porque no me siento así Sí, tampoco, pero de la vieja escuela, ¿verdad? El aprender de cierta forma. Nuestra generación nació sin computadoras. Yo he visto la evolución de las computadoras, ¿verdad? He visto la evolución de los softwares. He visto la evolución de muchas cosas digitales. Entonces, llegó a la odontología. Mi área, y soy experto en esto, en implantes, ¿verdad? Entonces, ahora que la tengo y que ahora quiero ver como que la nueva escuela, no la vieja escuela, sino la nueva escuela, necesito ponerme a estudiar los sistemas, a moverle a la computadora. Entonces aquí, respondiendo a tu pregunta, si es gente joven, como tu audiencia que puede ser, a lo mejor el tener la computadora como una herramienta muy fácil de usar para ustedes,
pues, ¿por qué no entrarle a las cuestiones digitales? Si ahí está, nomás es de buscarle y entenderle, ¿verdad? Y a la gente que es de la vieja escuela, que cambie su forma de pensar y de actuar y también se empiece a involucrar en las computadoras. A mí me cuesta mucho trabajo meterme a ver los softwares y cuál es este icono y por qué. Y ustedes de jóvenes, oye, ¿me puedes explicar? Y sí, ¡pras! Ya está. Y yo me quedo así como que, ¿dónde le picaste, verdad? Entonces, siento que la odontología digital es ya un hecho, ya no puedes decir, es el futuro, es el presente la odontología digital y tienes que voltear a verla. Tienes que cambiar tu manera de De pensar pensar, ser más abiertos. totalmente a lo digital ahora, ¿verdad? ¿Te guste o no? Porque habrá gente que diga, no, yo utilizo, tengo algunos compañeros, amigos que me dicen, yo utilizo la parte guiada solamente en algunos casos, no en todos. Porque de aquí a que haces la guía y de aquí a que te sientas en la computadora y de aquí a que haces todo esto, bueno, quizás un poquito más de trabajo fuera de la clínica, fuera del paciente. Pero cuando estás en la cirugía, yo te puedo decir que puedo colocar un implante guiado en 10 minutos. ¿Sí? Muy rápido. Y el paciente se queda sorprendido. Y eso el paciente lo ve como algo que tú estás preparado para hacerlo y eres bueno haciéndolo. No puedo dejar de ver hoy día la odontología digital. No puedo voltear a decir ya no más implantes guiados porque he tenido estos problemas y los tengo, pues trato de solucionarlos, a ver dónde estuvo el error y me aboco y me siento con mi equipo y a ver por qué nos equivocamos aquí, vamos a mejorarlo. Y hoy día hacemos mucha colocación guiada. Ya la balanza se pasó, fíjate, a lo guiado. Ya es poco lo que hacemos a mano alzada. Quizá porque un paciente llegó y me tengo que ir al rato, me tengo que ir mañana y de aquí a que haces la guía y tomas todo, a lo mejor ahí sí lo haría, por la prisa, no mía. Yo no quiero tener prisa, ¿sí? Yo quiero atender mejor a mi paciente y entonces entre más tiempo me dé mi paciente para hacerlo, para mí es mejor. Pero tenemos en nuestra oficina, afortunadamente, gente que viaja especialmente a verte y cuando llega y le dices, no, es que tienes que estar 3, 4 días porque tengo que hacer una guía, etcétera, etcétera, a lo mejor se desaniman, ¿verdad? Y tú tienes que dar la respuesta, entonces no, ni le platicas de lo guiado, lo haces a mano alzada y lo haces bien, ¿verdad? Pero lo digital ya llegó, ya está aquí, es el presente, no es el futuro y quizá un poquitito más allá, yo siento que lo digital va a avanzar tanto que ahora yo veo impresoras, por ejemplo, que quizá puedan este, soldar titanio de manera máquina Ujú. y no sé, se me ocurre sacar un primer molar, hacer la extracción de un primer molar, previamente en el combín, hacer la forma del molar y luego recrearlo con titanio, ¿ok? Y entonces tener ya ahí el implante de titanio igual a tu diente, no tienes que hacer una gran osteotomía. Colocarlo, ¿verdad? Ferulizarlo con los dientes vecinos, quizás hacer una férula para que el paciente no tenga micromovimientos. Y bueno, pues puede ser un diente más adelantado, ¿verdad? Más adelantado, que un implante que es de forma de tornillo, ¿ok? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que también trabajar más en la parte digital, ustedes que están jóvenes, innovar, tratar de cambiar el rumbo y la manera de cómo vemos hoy la odontología. Pero lo digital, tenemos que usarlo. Claro, de hecho, yo creo que es como usted mencionó, ya llegó y se va a quedar ya. Ujú. Habrá que ver qué va a deparar más adelante, qué tantos avances van a existir, en este caso enfocándonos un poquito en el tema que hablamos en la cirugía ya de implantes. Así que, pues Doc, me da muchísimo gusto que haya estado presente en este episodio con nosotros. No sé si te gusta mandar algún saludo o Sí, algo. claro, pues a toda la gente que está viendo este programa, los invito a que se vayan metiendo en todo esto digital porque es el día a día. Ya tenemos muchos procesos digitales en muchas áreas de la odontología. Ya a lo mejor te tocará
con otros doctores, entrevistarlos para que sean expertos en otra área, ¿verdad? Pero les mando un gran saludo y estoy a sus órdenes. Cualquier comentario, duda que tengan, ahí estamos para servirles. Claro que sí, Doc. Muchas gracias por la invitación, Osmar. Gracias, Doc, a usted también. Y también importante agradecer al Instituto Iceberg, ya que ellos son los que nos apoyaron, en este caso, con la ocasión para poder grabar nuestra entrevista. Y pues un saludo también a todos ustedes. No olviden suscribirse, escuchar nuestros canales, nuestros audios, que pues vamos poco a poco a traer contenido de calidad para que todos ustedes sigan aprendiendo y mejorar día a día. Así que me da mucho gusto hablar con ustedes. Esperemos vernos en un siguiente episodio. Muchas gracias.